Estamos empezando la semana más importante dentro del calendario cristiano. Estamos empezando la celebración más importante. La última semana en la vida de nuestro Señor. Mañana se celebra el Domingo de Ramos, ¿no? Supuestamente el día en que el Señor entró a Jerusalén y fue recibido pues con palmas por las personas, ¿no? La entrada victoriosa. Ahora, nosotros celebramos porque tenemos en realidad mucho que celebrar. Otros conmemoran, ya lo vamos a ver ahora, vamos a leer un poco de esto, qué tan, o sea, si es así. Yo recuerdo que cuando era niño estaba muy arraigado, muy fuerte todavía las enseñanzas de cierta parte de la iglesia, ¿no? Y era de que no debías jugar. ¿Cómo ibas a jugar y a divertirte y a reír si eran los días en que el Señor había sufrido? ¿No? Si eran los días, tú más bien tenías que reflexionar, acompañarlo. Recuerdo que mi profesora de religión de en ese entonces nos decía que incluso debíamos por esos días colocarnos una piedra en el zapato, algo que nos cause dolor para de esta manera comprender un poco mejor el dolor del Señor, ¿no? Yo, por supuesto, al no estar nada de esto arraigado a mí, me quedaba callado por respeto, pero decía, no creo que Dios quiera algo de eso, ¿no? Pero hay gente que lo piensa y lo vemos claramente porque en estos días van a salir en las noticias todos estos que hacen sus votos por subir a la punta del Cerro San Cristóbal y pagarle al Señor por un milagro y se van de rodillas, ¿no? Suben el cerro de rodillas y eso, es que la gente acá es bien ignorante. No, en todas partes del mundo ves a la gente haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Pero es realmente así. O sea, es lo que Dios está buscando. La pregunta que hizo Samuel a Saúl, ¿no? ¿Se complace Jehová en los sacrificios? La respuesta está en la misma pregunta, ¿no? O en que se obedezca a su palabra. Entonces, ¿qué es realmente lo que debemos tener presente estos días? Sé que a lo largo de los años siempre en estas fechas hemos estado leyendo los evangelios, pero el día de hoy vamos a ir al capítulo 53 de Isaías. Vamos a empezar un poco antes. Vamos a empezar en el capítulo 52, el versículo 13. Este texto, esta parte, por si acaso, si alguien se lo pregunta, oye, pero ¿cómo es que los judíos pueden rechazar a Jesús como Mesías? Si está claro en la palabra, bueno, entre otras cosas es porque este texto que está aquí, que es un texto muy evidente, no lo leen, ¿no? No lo tocan, no pasan, lo evitan, se lo saltean, pero no lo ven. Muchos ignoran de que existe este texto incluso. En estos videos que hay en la red, en cierta ocasión un entrevistador estaba capturando judíos afuera de una sinagoga y les preguntaba, les citaba este texto y les preguntaba dónde, si lo conocían y si no, dónde pensaban que estaba, ¿no? Si en el Antiguo Testamento o en el Nuevo. Y todos decían, bueno, está en el Nuevo Testamento porque habla de Jesús, ¿no? Y cuando el entrevistador les decía que no, que estaba en el Antiguo, en el libro de Isaías, en su Tanakh, se sorprendían. Porque sí, o sea, hasta los que saben muy poco, con leer esto es muy claro. Pero vamos a ver esta profecía que fue dada muchos siglos antes de la llegada del Mesías. Es más, cuando estaba en el centro de entrenamiento bíblico, recuerdo que mencionaban mucho este capítulo 53 de Isaías porque es muy especial. Este capítulo tiene cosas muy especiales, no solo el texto que está escrito aquí, no solo la verdad que podemos leer, ¿ya? Hay muchas otras cosas.
La invención de la computadora le ha permitido a muchos estudiosos del texto bíblico encontrar algunas cositas que antes no se ubicaban. Por ejemplo, no sé si les mencioné alguna vez que los 5 primeros del libro de la Biblia, la ley de Moisés, o HaTorá, como la conocen los judíos, ¿no? Los 5 primeros libros de la Biblia, cuando uno los lee, están puestos de una forma que es como un crucigrama, como un pupilete, no sé cómo decirlo, pero uno lo va leyendo y cada determinada cantidad de espacios, perdonen que lo había olvidado, me parece que era cada 5 espacios, ¿eh? O sea, avanzabas las letras, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, Bereshit bara Elohim, ¿no? Y empezabas a caminar las letras y en las primeras 5 letras, en la sexta, la separabas y era la primera letra de la Torá, ¿no? Digamos L en español. Sumabas otras 5 letras, la sexta era la A. La, ¿no? 5 letras, L, 5 letras, E, 5 letras, I, 5 letras, L, 5 letras, A, 5 letras, y así. O sea, detrás de todo el texto estaba escrito la ley, la ley, la ley, la ley, la ley, la ley. No un capítulo. Era como hacer un acróstico, pero en todo el libro. Y no en un libro, en 5 libros. Está bien que Moisés se hubiera educado como un príncipe de Egipto, y sí, de hecho sería un hombre muy inteligente y todo, pero no seas abusivo. 5 libros contando historias coherentes, manteniendo una hilación y al mismo tiempo encajando eso durante 5 libros. Para que entiendan, o sea, cuando se descubrió esto con la computadora, muchos creyentes, científicos, empezaron a mostrarlo como una prueba de la existencia de Dios, porque decían, esto ningún ser humano lo puede hacer. Entonces, en la Unión Soviética, se juntó un grupo de matemáticos, lingüistas, un grupo de científicos, para emular esto. ¿Ok? Se juntaron, no uno, un equipo. Eran como 12, 15. Para poder escribir un texto con un código así escondido detrás. Se tardaron algunos años, no lograron completar un capítulo. O sea, contando una historia, ¿no? Porque haciendo un acróstico y por ahí salteándose, menoscabando la coherencia, se puede hacer. Pero no, contando una historia, así como está ahí, ¿no? Siguiendo una hilación, introduciendo personajes, metiendo genealogías y todo. No pudieron. Y estos 5 científicos de la Unión Soviética, ateos por supuesto todos ellos, terminaron más creyentes que varios teólogos, porque se dieron cuenta de que no era humanamente posible hacer eso, por más inteligente que fuera Moisés. No podría haber hecho eso. Ahora, le menciono esto porque en este capítulo 53 de Isaías, a alguien se le ocurrió, ya que era un capítulo muy especial, pues hacer lo mismo. Y empezar a meterlo como un código y a ver qué salía, ¿no? Y empezar a jugar, pues. Primero dejando un espacio a ver qué se armaba, después 2, 3. Y fue encontrando, haciendo estos juegos, los nombres de los 12 apóstoles, el nombre de Jesús. O sea, se armaba así, haciendo ese mismo juego, dejando tantos espacios. Se armaba Yeshua, se armaba Cefas, se iban armando todos los nombres de los discípulos. Todo ahí escondido detrás. Y fue encontrando cosas así. O sea, este texto es absolutamente mesiánico como lo quieras ver, ¿no? Lo quieras leer
o quieras entrar a buscar algún código o algo, hay. Capítulo 12, versículo 13. El padre me estaba mostrando cuando estaba preparando, viendo qué mensaje compartir, no ver esta vez como de nuevo lo hemos hecho los años anteriores, ir a los evangelios y empezar y continuar el domingo siguiente, no, sino esta vez hoy hablar todo lo correspondiente a la vida, a la cruz, a la pasión y muerte de nuestro Señor, y el próximo domingo estaremos hablando acerca de la resurrección y un poco de su segunda venida. Así que empezamos. Sufrimientos del siervo de Jehová. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Ahora, esto pasó. La fama del Señor creció, aumentó, lo sabemos bien. Cuando llega a Jerusalén, y no es que era la primera vez que iba a Jerusalén. Si uno ve los evangelios, ya había estado ahí antes, ¿no? Iban para las fiestas, había ido unas veces antes con sus discípulos a celebrar alguna fiesta, ya había estado en el templo. Pero en esta ocasión fue especial, ¿no? Porque llegaba justo para la festividad de la Pascua y llega montado sobre un pollino, ¿no? Sabemos toda esta preparación. Y la gente lo recibió con palmas, ¿no? Y poniéndole como una alfombra para que él entrase, ¿no? Cumpliendo la profecía. ¿Ya? He aquí que mi siervo será prosperado. Entonces llegó ese momento de prosperidad, de grandeza, de honor, ¿no? Mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Y luego continúa, ¿cómo se asombraron de ti muchos? Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Fue desfigurado. Y aquí empieza a hablarnos y a ser bastante descriptivo con lo que pasó con él. Él fue desfigurado. No fue solamente azotado, fue desfigurado. Y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma,
y quedarás satisfecho